A ver, Anabel, audio 29. Hablemos acerca del arrepentimiento. Mi hermana querida, digamos que hay brechas personales, hay brechas ministeriales, hay brechas familiares, pero yo considero en lo que he aprendido, Anabel, que el tema del arrepentimiento y del perdón son brechas clave, o sea, digamos, son de las brechas más dañinas que pueden existir tanto en nuestra vida personal, familiar como ministerial. Fíjate que el tema principal del libro de Cristianos en el Infierno, de Cristianos sin Jesús en el Infierno, el tema principal es ese, Anabel, arrepentimiento y perdón. ¿Por qué? Pues porque hay otros temas asociados a la salvación, como la gracia, el favor, la misericordia, que no dependen de nosotros. Esos otros temas dependen de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, del Espíritu Santo, de ellos. Que depende de nosotros el arrepentimiento y el perdón, entre otros, ¿no? Pero digamos que en ese libro la revelación principal fueron estos dos. Ahora bien, hablemos del arrepentimiento, Anabel. Anabel, hay casos que se han abierto en el mundo espiritual que hasta que no nos arrepintamos del error cometido, del pecado cometido, Anabel, esa puerta no empieza a cerrarse. Digamos que en algún momento nosotros cometimos un pecado. Vamos a ponerlo con el ejemplo de un bosque, que es lo que siento que el Espíritu Santo me está trayendo. Vamos a poner el ejemplo de un bosque, Anabel. En algún momento nosotros cometimos un pecado. Ese pecado pudo haber sido una colilla de cigarrillo que hayamos soltado y bueno, no encendió nada. Pero pudo haber sido también un fósforo encendido y al final ese fósforo encendido, Anabel, puede terminar quemando un bosque, ¿no? Entonces, digamos, dependiendo de nuestro pecado, la raíz pudo haber sido más pequeña o más grande. De repente no fue un fósforo encendido lo que tú soltaste, sino lo que hiciste fue que soltaste un envase lleno de gasolina prendido, ¿no? Entonces, digamos, dependiendo del tamaño del pecado. Pero el punto es que, digamos, el tamaño del pecado lo que influye es en la velocidad de crecimiento del daño, ¿no? Y hasta que no nos arrepintamos, Anabel, pues la raíz de ese fuego está encendida. Por eso es que cuando uno estudia acerca de seguridad industrial, vamos al caso más puntual, ese mismo caso puntual del fuego, cuando usted le enseña a usar un extintor, te enseñan a que el polvo químico del extintor debe ser apuntado a la fuente. Porque si usted lo apunta sobre las llamas no está haciendo nada. Siempre el polvo químico va apuntado a la fuente del incendio, de lo que se está quemando, ¿no? Entonces sucede igual en el espíritu, Anabel. Podemos hacer unas cosas que lo que podemos es estar atacando las llamas y en verdad no estar atacando la fuente de ignición del fuego, la fuente de inicio del fuego, ¿no? Y esa fuente de ignición en lo espiritual, Anabel, muchas veces es el pecado cometido por nosotros. Ojo, a veces nosotros podemos estar heredando unos incendios que han sido ancestrales, ¿no? Así como también, Anabel, pueden venir ataques que no fue usted que no fue usted la que echó la candelita, y si no fue que vino el diablo, sus allegados, y te la echaron, y bueno, y por una razón X, Y o Z, Dios la permitió que te echaran esa candelita que fluyera, ¿no? Entonces, Anabel, digamos que el arrepentimiento es nuestro argumento válido ante Dios para que el pecado sea borrado primero de nuestro libro de vida, y después de la raíz de las consecuencias que se estén viviendo, ¿no? Fíjate el caso puntual, Anabel.
No sé si ya habrás pasado por ese audio, el de la oración, de los niveles de oración. Cuando yo voy a un juicio ante Dios por la liberación de mi matrimonio, pues porque entendí claramente que mi matrimonio era un botín que tenía el enemigo en sus manos, y entonces yo fui a un juicio ante Dios para la recuperación de mi matrimonio. Mis dos argumentos principales de defensa fueron arrepentimiento y perdón. Y el Espíritu Santo me fue pasando durante 40 días en oración, durante 40 noches. Arrepiéntete de este caso, arrepiéntete del otro caso, arrepiéntete del otro caso. Entonces, ¿cuál es la clave? Que nosotros dejemos fluir al Espíritu Santo, que al final es nuestro mejor amigo, que en algunos momentos nos susurra y en algunos momentos nos dice claramente, bueno, Luisito, a mí me decía, bueno, Luisito, te toca arrepentirte de esto y te toca arrepentirte de aquello, Anabel. Y el arrepentimiento, Anabel, puede venir de cualquier época de nuestra vida. Y cosas que a veces consideramos que a nuestro criterio no meritan, y cuando Dios nos muestra, mire, eso era pecado. Fíjate, Anabel, cómo casos emblemáticos en mi vida fue el arrepentirme del daño que le hice a Gaby Borregales, y cómo el Espíritu Santo me guió a arrepentirme del daño que le había hecho, ¿no? Y años después fui guiado, pero guiado así como guiado así como las películas de los piratas que te llevan con una espada por la espalda para que te lance al agua. Bueno, fui guiado así a comunicarme con ella y pedirle perdón, ¿no? Al final, cuando logré contactarla y pedirle perdón, fue vía un mensaje de Facebook, el cual nunca me contestó. Sé que lo leyó porque vi que lo leyó, pero en el momento que yo envié el mensaje, recibí liberación. O sea, no dependía de que ella me perdonara. El caso perdón venía de aquel lado. De este lado venía, era el caso arrepentimiento. Entonces, es importante dejar que el Espíritu Santo fluya en nosotros para identificar esos pecados que cometimos que aún están haciendo efecto en nuestras vidas, que son las fuentes de nosotros estar aún sufriendo consecuencias en nuestras vidas, ¿no? En mi experiencia personal, Anabel, te digo que ciertos casos de los cuales me tenía que arrepentir fluyeron fácilmente, ¿no? No tuve que orar mucho para saber que me tenía que arrepentir de ciertos casos. Pero así hubo, Anabel, casos en los cuales el Espíritu Santo me los reveló, fue en ayuno, o me los reveló en una oración en lenguas. Algunos me los reveló y ni siquiera yo estaba haciendo nada, sino de repente estaba entrenando y ¡chum! Vino, ¿no? Pero, Anabel, hubo casos, Anabel, que para identificar que había metido la pata, solamente los logré identificar en los 40 días de ayuno. Con todo esto no estoy diciendo que al final necesite los 40 días de ayuno, porque Dios hace con cada uno de nosotros como quiere. Pero lo que necesito dejar claro y llamarte la reflexión, sobre todo para que sepas que hay unos, Anabel, que están demasiado escondidos que para que el Espíritu Santo nos los revele. Necesitamos estar en esos niveles de intimidad, Anabel. Entonces, el hecho de que, bueno, no siento nada ahorita que me tenga que arrepentir, eso no indica que no hayan casos pendientes, Anabel. Porque como te digo, fluyen en esos niveles de ayuno y de oración y de adoración y de vigilia, Anabel, en cualquier momento fluyen, ¿no? Fíjate que el caso divorcio, ¿no, Anabel? El caso divorcio, no fue así como simplemente arrepentirme del adulterio, ¿no? Y tanto del adulterio consumado terrenalmente como el adulterio en mi corazón, ¿no? Sino que al final, Anabel, a ver, para que esto se entienda bien, al principio me arrepentí,
de esos casos, adulterio y de repente maltratos verbales a Nidia y cosas que eran evidentes, ¿no, Anabel? Pero en un momento tuve que llegar a arrepentirme, en un momento avanzado del post-ayuno, ni siquiera fue en el ayuno, fue en el post-ayuno, a arrepentirme de cómo mis errores causaron el cambio total de la vida de Nidia, Anabel. O sea, en un momento el Espíritu Santo me llevó a identificar que Nidia, digamos, Nidia no era una persona perfecta, pero cuando yo la conocí, Nidia era una persona de un corazón puro, Anabel, con su carácter como siempre lo tuvo, pero Anabel, ahí no había ningún tipo de maldad. Cuando yo conocí a Nidia, Anabel, ahí no existía ningún tipo de maldad. Eso era inocencia. Y al final, mi pecado era tal que la contaminó, Anabel. Mi nivel de pecado era tanto que la contaminó. Y cualquiera diría, pero ¿cuál pecado, Luis? Al final, bueno, está bien, adulteraste ya los muchos años de casado. No, Anabel, yo tenía una acumulación de pecados, de soberbias, de muchas cosas que el día de hoy es que lo he logrado identificar que eran desagradables ante Dios, que lo que hicieron fue contaminar a Anabel. Entonces, digamos, Nidia, el estado Nidia, al momento de separarnos, era una consecuencia de la gran contaminación que yo le transmití. Entonces tuve que llegar a arrepentirme, Anabel, de eso, tuve que llegar al nivel de arrepentirme de haber dañado su vida. Ojo, con daños que son reversibles para la gloria de Dios, ¿no? Pero muchas de las cosas que está viviendo, Anabel, son daños. O sea, lo que pasa es que hay que tener un discernimiento espiritual para entender que el hecho de que esté bien económicamente no significa que esté bien espiritualmente. Que el hecho de que, mira, Anabel, así como a mí Dios me permitió, el sueño de cualquier hombre, una jovencita bella de cuerpo, todo, pues a ella también le permitió lo que en mi pecado le transmití como el sueño de mujer de un hombre. Entonces, el hecho de que ante la sociedad ella esté llevando un cierto tipo de vida que pareciera bien, pues eso tú sabes cómo funciona, que espiritualmente no es así. O sea, al final cuando digo que el daño que le causé en su vida es el daño espiritual, ¿no? El cuán lejos o cuán cerca se ubicó de nuestro Padre Celestial, de nuestro Señor Jesucristo y del Espíritu Santo a partir de la gran cantidad de pecado que recibió de mí. Entonces, Anabel, pues, digamos, el caso Nidia, el caso mi familia fue una gran cantidad de arrepentimientos. O sea, hay casos, Anabel, que no es arrepentirse de una sola cosa. Hay casos que hay que arrepentirse de un pocotón. Y lo podemos ver como el incendio. Hay incendios que usted va y le echa extintor en un solo sitio y es suficiente, pero hay incendios que usted tiene que echar extintor en un poco de lados. Entonces, Anabel, muy probablemente, dado que no has avanzado en los ayunos, o sea, dado que tú no has hecho todavía un ayuno prolongado, 3 días, no sé, o más, o sea, dado que por lo que me has contado no has fluido en el ayuno, pues hay mucho tema de arrepentimiento que no has procesado. O sea, hay mucho tema, todavía debe haber mucho pecado de que arrepentirte, que aún no lo has identificado. Y para lograr identificarlo, como te digo, pues debes fluir más en ayuno, más en adoración. Lo que te digo, a ver, el fin de semana de las vigilias adorando, fluyeron un poco de cosas que tampoco habían fluido antes. Entonces, pues el mismo Espíritu Santo tienes que pedirle que te guíe a mejorar estas prácticas, llamémoslas así, agradables en nuestra vida ante Dios. Las que ya hemos mencionado, ayuno,
por lo que me has comentado ya en la oración en lengua vas bien, ¿no? O sea, el Espíritu Santo te tiene que identificar los puntos aún débiles, ¿no? Pero lo que sí me atrevo a asegurar, por lo que me has comentado, es que todavía falta mucho tema de arrepentimiento. Ojo, Anabel, yo no sé si todavía me faltan. O sea, digo, claro que hasta el último día de mi vida me estaría arrepintiendo de cosas, pero es que probablemente después me tenga que arrepentir de equivocaciones que cometa en el futuro, ¿no? No sé todavía cuántos temas más, cuántos casos más sigan fluyendo de mi pasado. No lo sé decir. Lo que sí te sé decir, Anabel, es que sobre todo en los ayunos prolongados, es donde han salido esas cariecitas que son muy sutiles de ver. Y fíjate que algunas Anabel pudiese parecernos, si uno hace el análisis sin discernimiento, como que no, de esto no necesito arrepentirme. Pero puede que el Espíritu Santo te lo revele que sí. Fíjate que hay un caso que me trae el Espíritu Santo a comentarte. Mi papá, cuando todavía vivía con mi mamá, pues bueno, existían las sospechas casi confirmadas de que bueno, que tenía un amante, que es la actual esposa, ¿no? El punto es que bueno, un día, la situación fue que un día yo llegué a mi casa y cuando vi, mi papá había desocupado el closet. O sea, mi papá no anunció nada. Mi papá lo que hizo fue que un día agarró todas sus cosas y se fue. Ni a mi mamá ni nada, no le dijo nada a nadie, sino se fue. Entonces esa noche, esa tarde, recuerdo que fue una tarde, cuando yo veo que eso sucedió, y sabiendo lo que había pasado, pues que se había ido con ella, pues yo llamé a Brenda, a Anabel, y la insulté, le dije, y ya no recuerdo ni los detalles ni las quiero recordar por no ensuciar mi corazón, pero yo sé, Anabel, que esa tarde la insulté feísimo. Ojo, Anabel, esa tarde la insulté feo y no. Anabel, en estos momentos de intimidad con nuestro Señor Jesucristo, en un momento me revelaron cómo todo eso que yo le dije a ella, ojo, Anabel, y ojo, a ver, y el adulterio en ella el adulterio que ella cometió y que aún comete, no está en duda. Pero yo tenía que arrepentirme de mi actitud. O sea, el hecho de que la razón que te generó la equivocación sea válida, no te elimina la equivocación. ¿Sí me explico? O sea, si usted asesinó en defensa personal, igual asesinó. Entonces, o sea, igual es un asesinato. Entonces, Anabel, igual lo que fluyó de mi corazón hacia ella en aquel momento no fue agradable ante los ojos de Dios. Así lo que yo hubiese hecho estaba mal. Entonces al tiempo, y eso no recuerdo si fue unos poquitos días después del finalizar los 40 días de ayuno, el Espíritu Santo me trae a la mente ese caso. Está bien, y me arrepentí. Pero después me hizo pedirle perdón. Después fui a escribirle a Brenda, mira Brenda, yo no sé si usted se acordará de este caso, pero tal día, mira, tal, yo te insulté, tal. Y me dijo, bueno, Luis, sinceramente no me acuerdo, pero me contestó ella, sinceramente no me acuerdo, pero me agrada, qué bueno que estés poniéndote al día con las cosas que tienes pendiente con Dios. Entonces así, Anabel, pues hay cosas en las cuales pensamos que no tenemos que arrepentirnos, pero tenemos que en verdad dejarnos fluir en el Espíritu Santo para que Él nos indique si fueron agradables a Dios o no fueron agradables a Dios. Como te digo, sobre todo en el tema divorcio, eso ha sido una pagadera de fuego en una pagadera de arrepentimiento, Anabel. Mira, el tema mujeres, Anabel, mira, el Señor me ha hecho arrepentirme de toda con la que estuve, toda, y con la que estuve que se concretó y con la que no se concretó también. El Señor Jesucristo me ha hecho arrepentirme de todas las que me pasaron por la mente, Anabel. Últimamente me vino una por ahí en la mente así, yo digo, no, Señor, también te está, pero si no tuvimos nada. La deseaste en tu corazón. Bueno, me toca arrepentirme también.
Entonces fíjate, Anabel, cómo no solamente es arrepentirnos, no solamente podemos ser guiados a arrepentirnos de pecados de obras, sino también de pecados de pensamientos. Y también podemos ser guiados a arrepentirnos de pecados de omisión, ¿no? Cosas que no hicimos. Por eso que creo que es una oración católica, no sé si el credo, una de esas que dice, perdóname, me arrepiento, no recuerdo si dice, me arrepiento, perdóname de mis pensamientos de palabras, pensamientos, obra y omisión. Anabel, esos cuatro son clave, Anabel. Hasta de palabras que uno haya dicho. Entonces, en esto, Anabel, es indispensable, bueno, caer en sumisión absoluta y arrepentirnos de los casos que el Espíritu Santo nos traiga, Anabel. En su misericordia y en todo su plan de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, Anabel, cuando nos traen un caso a la mente, al corazón, es porque hay algo. O sea, Anabel, porque hay algo porque el diablo lo quiere usar contra nosotros, o porque es necesario que esa puerta se cierre, porque es necesario que ese fuego se apague, Anabel. En esto, el arrepentimiento, Anabel, tienes que llegar a verlo como parte de la obediencia, Anabel. Ojo que ahorita que te lo estoy diciendo, pero yo también lo estoy confirmando así, Anabel. O sea, el arrepentimiento que el Espíritu Santo nos trae a nuestro espíritu no tiene opción de cumplir o no cumplir. No, Anabel. Si el Espíritu nos los trae a Santo, nos lo trae a nosotros, Anabel, no hay la opción de no arrepentirnos. Hay que obedecer, Anabel. Sobre todo porque ese arrepentimiento nos limpia el corazón, Anabel. Como bien lo dice la palabra de Dios, por sobre todas las cosas, cuiden el corazón. Y si algo he aprendido en estos tiempos, y le decía yo hoy al muchacho que me hablaba en el supermercado del tema de los chores, yo le decía, mire, mi hermano, los peores pecados no son visibles. O sea, es más fácil lidiar con el borracho que con el que tiene falta de perdón. Más fácil, mire, es más fácil que entre un borracho al cielo que vos, no va a entrar porque la Biblia dice que no. Pero digo, es un pecado peor visto ante los ojos de Dios, los pecados del corazón, que los pecados de comportamiento, pecados de ese tipo. A ver, o sea, lo que es la falta de perdón y lo que es la falta de arrepentimiento, a ver, son pecados graves, porque a su vez están asociados también a rebeldía. O sea, si usted el Espíritu Santo le está diciendo que se arrepienta y usted no obedece, no obedecemos, incluyéndome, estamos en rebeldía. Igualmente, si el Espíritu Santo nos está dirigiendo a perdonar y no perdonamos, estamos en rebeldía. Entonces, mi hermanita querida, tome en cuenta estas consideraciones, que el Espíritu Santo te guíe según lo que debas seguir haciendo en tus prácticas de un estilo de vida agradable ante Dios. Pero bueno, yo creo que el punto principal de esta reflexión es estar consciente de que todavía puede haber un poco de temas en los cuales necesitamos arrepentirnos, que hay unos que van a fluir más fácil y otros que van a fluir más en la intimidad, que cuando el Espíritu Santo nos guía a arrepentirnos no hay opción de no hacerlo, sino debemos obedecer. Y fíjate algo, Anabel, que ya estaba a punto de cortar este video, pero me vino a decírtelo. Durante los 40 días de ayuno, Anabel, cuando me acostaba a dormir, en esa etapa de mi vida, en esa etapa de mi vida yo me veía en visiones, como un niño pequeño, y veía a 3 personas, veía a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, veía a Nidia como niña, veía a Luis Alejandro como niño y veía a las otras 2 niñas como niñas. O sea, digamos, era en un ambiente celestial en el cual nos veíamos los 8, ¿no? Entonces, a la hora de dormir, yo me veía en visiones, como un niño pequeño, y veía a 3 personas, veía a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, veía a las otras 2 niñas como niñas. O sea, digamos, era en un ambiente celestial en el cual nos veíamos
yo llegaba y le decía a Dios, Padre, Padre, permíteme dormir en tu corazón. Permíteme dormir en tu corazón, permíteme dormir abrazado toda esta noche en tu corazón. Con sinceridad, Anabel, y me veía en visión como el niño pequeño cuando llegaba y se acostaba se recostaba en el pecho del padre, pues. Anabel, esas noches en las cuales yo pedí eso, Anabel, fluyeron en mí unos sueños increíbles que me trajeron a la mente cosas de las que me tenía que arrepentir. Entonces, Anabel, esas suciedades de las cuales tenemos que arrepentirnos se van a ver más evidentes a medida que tengamos mayor intimidad con nuestro Padre Celestial, con nuestro Señor Jesucristo y con el Espíritu Santo, Anabel. O sea, a mayor intimidad con ellos tres, la luz que recibimos es mayor y la suciedad que hay en nosotros se nota aún más. Entonces, mi hermanita, así como las otras prácticas, oración, ayuno, leer la palabra, adorar, todo el resto de prácticas agradables ante Dios, el arrepentimiento es uno de esos aspectos que no podemos dejar de lado, Anabel, y que debemos contemplarlo hasta el último día de nuestra vida, porque ese es uno de los aspectos principales de mantener nuestro corazón limpio. Mi hermana de gloria.